Cada año, cuando llega diciembre, el mundo parece reavivarse, mucha alegría en todo. Las calles se iluminan, los hogares se adornan y la palabra Navidad llena canciones, conversaciones, trae recuerdos. Para muchos es una época de alegría, para otros es una época de nostalgia y para otros simplemente es una tradición cultural. Incluso dentro de la iglesia, la Navidad nos provoca preguntas, inquietudes, posturas encontradas, como vimos en nuestro estudio. Algunos piensan de una manera, otros piensan de otra manera. La Navidad se presenta tanto en un contexto cultural, que es lo que es la tradición, pero también se presenta como una cuestión teológica relacionada con la religión cristiana. Para el pueblo de Dios, cuya vida está cimentada no en la cultura ni en las tradiciones, sino en lo que dice la Sagrada Escritura, la pregunta más importante no es ¿qué hace el mundo con la Navidad? La pregunta para nosotros debe decir ¿qué dice Dios de la Navidad? Esa es la pregunta importante que nosotros debemos de hacernos. Porque nosotros como reformados, nosotros afirmamos que la Escritura es nuestra única fuente de autoridad final. Y es por eso, hermanos, que nosotros no celebramos fechas por costumbre únicamente, pero tampoco rechazamos prácticas culturales por una reacción emocional, por reacciones emocionales que no tienen ningún fundamento bíblico para rechazarlas. Y esto lo digo, hermanos, porque a veces nos dejamos ir por cuestiones que, aunque son bien intencionadas, debido a nuestro celo religioso, no son razonadas en base a la Escritura. Y por eso lo que nosotros debemos hacer siempre es examinar todo a la luz de la palabra de Dios, no dejarnos ir por nuestros sentimientos, por nuestro celo religioso, sino examinarlo todo a la luz de la palabra de Dios. Y el primer error que se comete al analizar si el cristiano debe de celebrar la Navidad es pensar que la Navidad se inició en Lucas capítulo 2, que nos habla del nacimiento de Cristo. Fíjense bien, hermanos. El primer error que se comete cuando se analiza si el cristiano puede celebrar la Navidad es pensar que la Navidad comenzó con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Parece contradictorio, pero no lo es. Vamos a ir viéndolo ahorita. Porque si nosotros comenzamos la celebración de la Navidad en Belén, estamos comenzando demasiado tarde. Porque la Navidad no empieza con pastores, ni con ángeles, ni con el pesebre. La Navidad comienza cuando el mundo cayó en pecado. Ahí comenzó la Navidad. Antes de que hubiera cantos celestiales, hubo un silencio de vergüenza en el huerto del Edén. Antes de que hubiera una estrella en el cielo, hubo oscuridad en el corazón humano. Antes de María estuvo Adán y antes del pesebre estuvo un huerto. La Navidad no es una historia tierna para entretener niños. El verdadero motivo de la Navidad es una respuesta divina a una tragedia de alcance universal. Si quitamos el huerto del Edén, la Navidad pierde completamente su sentido. Porque sin caída no hay encarnación. Sin la caída del hombre no hubiera habido un nacimiento en Belén. Sin pecado no hubiera habido un Salvador. Y sin juicio tampoco hubiera habido gracia. La Biblia nos muestra que el problema fundamental del ser humano no es la falta de amor, ni la educación, ni las oportunidades. El problema fundamental del ser humano es el pecado.
Y es precisamente ahí en el huerto del Edén, en ese momento oscuro de la historia, en la caída de Adán del Edén, donde Dios hizo algo extraordinario. Porque cuando el hombre falló, cuando el hombre cayó, Dios habló. Cuando Adán y Eva callaron, Dios pronunció unas palabras que cambiarían para siempre el curso de la humanidad. En Génesis capítulo 3, cuando todavía no existía Israel, ni la ley, ni el templo, ni los profetas, Dios anunció el Evangelio. Desde ese momento el anuncio del Evangelio se dio en el huerto del Edén. Ahí en medio del juicio Dios introdujo la esperanza. Y ahí en medio de la maldición Dios introdujo la victoria. Así que hermanos, la Navidad no nace en un pesebre, la Navidad no nace en una cuna, nace en una promesa. Y esa promesa no es una idea vaga, no es una celebración vaga. Esa promesa es una persona, es nuestro Señor Jesucristo. No se trata únicamente de un concepto religioso, sino de un Redentor real. Es la vida, es la obra del Salvador prometido. Porque la Escritura nos enseña que Dios no improvisó la redención. No fue algo que Dios hubiera dicho, cayó Adán y Eva, entonces voy a hacer un plan B. No, hermanos, la redención ya estaba establecida desde antes de la fundación del mundo. Cristo fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que todo existiera, Dios ya tenía el plan de redención que culminaría precisamente con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, con la Navidad. Y es por eso que cuando nosotros llegamos a Belén, no estamos viendo el inicio del plan de Dios. Lo que estamos viendo es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo en el huerto del Edén. Y es por todo este argumento, hermanos, que el mensaje de esta mañana, titulado, por cierto, La Navidad comenzó en Edén, no vamos a comenzar nuestra predicación, aunque se trata acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, no vamos a comenzar nuestra predicación con Lucas capítulo 2, sino que lo vamos a comenzar en Génesis capítulo 3. Y en este sermón vamos a ver que la Navidad comenzó con una promesa. Como ya les dije, no comenzó con un pesebre. Que la Navidad nació en el corazón soberano de Dios, no en la cultura ni en el esfuerzo humano. Y que la Navidad apunta a la cruz tanto como apunta al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que para entender todo esto, hermanos, seguramente ya lo hemos visto en muchas ocasiones aquí en nuestra iglesia, el plan salvador de Dios, pero vamos a ir recorriendo toda la historia gloriosa de la redención. Vamos a ver primeramente lo que es la caída, vamos a ver la promesa que Dios da ante esa caída, veremos también los pactos, aunque todo lo vamos a ver de manera, como se dice, a vuelo de pájaro, no nos permite el tiempo ver todo, pero veremos los pactos, vamos a ver también las profecías que anunciaban el cumplimiento de esa promesa, para terminar entonces con la encarnación, con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, para poner en manos de Dios la predicación de esta mañana. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos exponernos a la predicación de tu palabra. Pedimos, Señor, que en esta mañana nos ayudes a comprender el verdadero motivo de la Navidad. ¿Cuál es, Señor, ese plan tan glorioso que tú hiciste desde antes de la fundación del mundo para que fuera consumado en el nacimiento de nuestro bendito Salvador? Quita toda distracción, Señor, quita todas aquellas cuestiones que nos aparten de poner la debida atención a esto, Señor, que seguramente, Padre, como todo lo que es tu palabra, traerá bendición para nuestras vidas. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Amén. Acompáñenme, hermanos, en sus Biblias
al capítulo 3 del libro de Génesis. El libro de Génesis es el primer capítulo de la Biblia, así que va a ser fácil encontrar. Acompáñenme por favor ahí. Y voy a ir leyendo algunos versículos nada más, no todos los versículos, del versículo 1 al 15 no lo voy a leer todos, pero únicamente para que nos demos un contexto de lo que nos enseña el versículo 15. Dice, versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto? Aquí estamos viendo, hermanos, en este primer versículo, lo que fue la causa de la caída. Satanás toma una forma de serpiente y entonces engaña a Adán y a Eva para que coman de aquel fruto del árbol que Dios les había prohibido que comieran. Debido a esto, debido a esta desobediencia que hacen ellos, entra el pecado en el mundo, entra el pecado en ellos y entra el pecado también en el mundo. Adán fue nuestro representante, lo que se llama el representante federal, era el representante de toda la humanidad, y al caer Adán, caemos todos también en ese mismo pecado. Es por eso, hermanos, que todos nosotros nacemos en pecado. Los niños nacen ya con el pecado. Y durante toda nuestra existencia nosotros estamos con el pecado. Aun cuando nosotros somos redimidos, hemos sido redimidos por Cristo, tenemos nuestra condición pecaminosa, causa de aquella caída en el huerto del Edén, en el principio de los tiempos. A causa de esto, entonces, el Señor, Dios, maldice a la serpiente. Les dice a ellos, pues hay una reprensión para ellos, y maldice a la serpiente. Vayan al versículo 10, vayan al versículo 10 y dice, el versículo 11 dice, y Dios le dijo, Dios le está hablando a Adán. Adán, cuando se da cuenta de que había pecado, se ve desnudo, y entonces Dios le dice, versículo 11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y dice el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Desde la caída del Edén, de Adán, en el Edén, hasta el nacimiento de Cristo, Dios desarrolló un plan soberano y progresivo de redención que culminó con la encarnación de su Hijo. Este plan fue desarrollado desde antes de la fundación del mundo, pero fue especificado a Adán en ese momento en el huerto del Edén. La caída de Adán fue el origen de la necesidad de la redención. Adán y Eva habían sido formados en el huerto del Edén de una manera que no tenían pecado. No tenían ellos necesidad de un Salvador. Ellos tenían una comunión con Dios. Sin embargo, cuando caen en esa tentación, esa relación con Dios se rompe. Pero ese pecado que comete Adán en el huerto del Edén es transmitido hacia toda la humanidad. Así que nosotros la relación que pudiéramos haber tenido con Dios está rota. Una persona antes de venir a Cristo tiene una relación rota con Dios. Está en enemistad con Dios, como dice la Escritura. Porque Adán no solo pecó como individuo, sino también como representante de toda la humanidad.
Acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Escritura nos dice, hermanos, que el hombre ante el pecado queda incapaz de salvarse por sí mismo. El Edén cerrado, lo que está anticipando que el acceso a Dios ya no es posible por obras. Nosotros ya no podemos acceder a Dios por lo bien que nos portemos. Podemos nosotros dar todos nuestros bienes, podemos nosotros entregarnos completamente a hacer obras de caridad, pero si no tenemos a Cristo, si no lo hacemos por Cristo, nuestras obras son vanas. Ahora ya en ese momento, a partir de ese momento, todo se había quebrado, la relación con Dios se había quebrado. Ya no podía entonces Adán tener esa relación que había tenido con Dios, y nadie la pudo haber tenido ya. Tenía que venir un Salvador para que por medio de Salvador nosotros esa relación se restaurara. Es como alguien, hermanos, si alguien rompe algo muy valioso, ya no puede repararlo con buenas intenciones. Tiene que haber una causa externa que pueda reparar eso. Así nosotros. La relación que quedó rota entre Dios y nosotros no puede restaurarse con buenas intenciones de nuestro corazón. Tiene que haber alguien externo que venga y nos restaure, nos cambie, nos dé un nuevo espíritu, un nuevo nacimiento. Así que el hombre, al ser incapaz de salvarse por él mismo, es necesario que tenga un Salvador que lo salve. Y aquí es donde encontramos la primer promesa del Evangelio en Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice: la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, como lo vimos cuando leímos el libro de Génesis. Esta promesa que Dios les da es como un evangelio en germen, como una semilla que está germinando. Ahí comienza el evangelio. El evangelio no comienza en los libros de los evangelios de los apóstoles. El evangelio comienza ahí. Es lo que se le llama el protoevangelio. Proto es un vocablo griego que quiere decir lo primero, lo anterior, lo original. Entonces, cuando hablamos del protoevangelio, estamos hablando de que fue la primer buena noticia. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Cuando Dios dice en Génesis capítulo 3, versículo 15, que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, lo que está haciendo es dándonos a la humanidad una esperanza, una buena noticia, de que aquel enemigo de nuestras almas iba a ser destruido. Nosotros tenemos un enemigo de nuestras almas, que es Satanás y el mundo. Pero el Salvador vino a destruir todo eso, vino a destruir el pecado. Este simple versículo de Génesis capítulo 3, versículo 15, trae una enseñanza maravillosa. Lo que nos enseña este versículo, primeramente nos indica que habría un Salvador humano. Dios le dice la simiente de la mujer. Iba a haber un Salvador humano. Y nosotros sabemos que Cristo vino y se hizo humano por nosotros. Esa es la simiente de la mujer. También este versículo nos dice que habría un conflicto durante todo el plan redentor. Había violencia, por eso dice: te aplastará, la mujer te herirá. Le dice a la serpiente: tú le vas a morder el calcañar, pero la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza. Y va a haber violencia. Y es lo que pasa, hermanos. Desde esa época hasta la fecha hay una contraposición entre los hijos de Dios y los hijos de la serpiente. Entre los redimidos por Cristo y los incrédulos. Siempre hay una contraposición. Pero también el versículo nos indica que habría una victoria final.
La simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Así que desde el inicio Dios promete un redentor, no promete a la humanidad una reforma moral. Porque como decíamos anteriormente, el problema del hombre no es su falta de educación ni su moral. El problema del hombre radica en su pecado. Y la simiente prometida aquí nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Ella es la simiente prometida de la mujer. Acompáñenme a Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas es de los últimos libros, no los últimos, pero de los últimos, más fácil encontrar. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Para que veamos cómo la Escritura nos dice que la simiente de la que habla Génesis 3:15 se trata de nuestro Señor Jesucristo. Dice Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Quién es la simiente de la mujer prometida en Génesis 3:15? Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Ya vimos entonces lo que es la caída y la promesa. Vamos a ver ahora los pactos que Dios hace con los hombres para ir desarrollando esa promesa, para ir mostrando la promesa. Como les decía anteriormente, no vamos a ver los pactos en toda su contexto, sino únicamente, por cuestión de tiempo, sino únicamente vamos a ir siguiendo lo que es el glorioso plan redentor de Dios. Y dentro de ese glorioso plan redentor de Dios están los pactos que Dios hace con los hombres, para irles mostrando lo que sería la culminación de ese pacto. Primeramente tenemos el pacto de Dios, que Dios hace con Noé. Génesis capítulo 9, versículo 9. Vayan ahí, hermanos. Génesis capítulo 9, versículo 9. Génesis capítulo 9, versículo 9. Dice, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestras descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. El tema central de este pacto que Dios hace con Noé es la permanencia del ser humano sobre la tierra. Y eso es lógico para que nosotros podamos entenderlo. Si no hubiera habido descendencia, no hubiera habido necesidad de un Salvador. Entonces lo que Dios hace primeramente aquí con Noé es establecer un pacto y decirle, no voy a destruir más al género humano, incluyendo los animales, porque ese es un pacto que yo hago contigo. Para que pueda haber una redención del género humano, necesita que el género humano continúe viviendo. Ese es lo que hace el pacto. El siguiente pacto que hace Dios con el hombre es el pacto que hace con Abraham. Vayan allá adelantito a Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Versículo 1 al 3 del capítulo 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No únicamente la familia de Abraham, no únicamente la raza judía, todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. ¿Por medio de quién? Por medio de la simiente, por medio de Cristo. Ese es el pacto que Dios hace con Abraham. Dios elige a Abraham no porque hubiera tenido él un mérito. Dios elige a Abraham no por su capacidad. Dios lo elige únicamente por gracia. Aquí tenemos nosotros el principio de la elección soberana. Dios elige a quien él quiere para salvación.
Y aquí Dios elige a Abraham para que por medio de su descendencia, que es Cristo, como vimos en Gálatas, por medio de la simiente de la mujer, fueran bendecidas todas las familias de la tierra. Aquí podemos ver, hermanos, que el pacto de gracia que Dios hace en el huerto del Edén para salvar a la humanidad sigue avanzando. La promesa ahora tiene ya una línea genealógica de dónde iba a venir el Mesías, de dónde iba a venir aquel Salvador, aquella simiente. Iba a venir de la generación de Abraham, del pueblo de Dios, del pueblo elegido por Dios. Y esto nos marca a nosotros ya como un hilo rojo que va atravesando toda la Escritura. Todas las genealogías nosotros podemos rastrearlas desde Adán hasta Jesús en los evangelios de Mateo y de Lucas. Ahí podemos ver toda la genealogía. Mateo lo pone hasta David, pero Lucas lo traza hasta Adán. El pacto, entre el pacto que hace Dios con Abraham y el siguiente pacto, que es el pacto que hace Dios con David, nos muestra que la promesa sigue avanzando. Sin embargo, el pecado también ahí está. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué nos muestra entonces el Señor durante este tiempo que hay entre estos dos pactos? Nos muestra también que hay algunos tipos en la Escritura, en la historia de la redención, que nos señalan al Señor Jesucristo. En Éxodo, uno de los más, vamos a ver únicamente uno. Éxodo capítulo 12 nos habla acerca de la Pascua. ¿Recuerdan aquella historia? El pueblo de Israel está esclavizado por los egipcios. Dios le dice por medio de Moisés al faraón que deje ir a su pueblo. Faraón no lo quiere dejar ir. Dios le manda plagas para que entienda y lo deje ir. Faraón no entiende, le manda 9 plagas, no entiende, y la 10ª plaga es la muerte de todos los primogénitos del imperio de los egipcios. En ese evento, Dios les dice a los israelitas, a los judíos, que sacrifiquen un cordero y que con la sangre de ese cordero marquen las puertas, los marcos de las puertas, los dinteles de las puertas, que los marquen con la sangre, porque iba a pasar el ángel de la muerte, y que aquellos lugares donde no estuvieran marcados con la sangre, todos los primogénitos de esas casas iban a morir. Entonces los israelitas lo que hacen, sacrifican un cordero que se llama el Cordero de la Pascua, el Cordero Pascual, y con esa sangre marcan los marcos de las puertas. Llega el ángel exterminador y a ellos no los toca, únicamente a los que no estaban marcados. ¿Qué nos enseña entonces a nosotros esto? Es una figura de Cristo, es una simbología de lo que es el Cordero de la Pascua, porque Cristo es el verdadero Cordero de Dios. El sacrificio de Cristo, cuando Él se sacrifica por nosotros, la sangre de Cristo que nos cubre a nosotros, aquellos que ponemos nuestra fe en Él, es la que nos cubre de la ira de Dios. Ahora ya nosotros ya no estamos bajo la ira, estamos bajo la gracia de Dios. Y esto para nosotros, hermanos, debería de animarnos a venir a Cristo, aquellos que no han llegado a Cristo. Saber que estamos protegidos por la sangre de Cristo y que la ira de Dios no está en contra de nosotros. Que la maldad de nuestro enemigo no puede tocarnos tampoco, porque estamos protegidos por el verdadero Cordero, el Cordero perfecto. Después de esto continúa el pacto que hace con David. En 2 de Samuel, no vayan ahí, hermanos, 2 de Samuel capítulo 7, versículo 12 al 16, Dios nos habla, la Escritura nos habla acerca de ese pacto que hace. Se los voy a leer, capítulo 2 de Samuel 7, 12 al 16, dice: y cuando tus días sean cumplidos, le dice Dios a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino.
Yo le seré a él padre y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de mí. Y fíjense lo que dice el versículo 16, escuchen. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. El rey que le promete Dios a David aquí no es Salomón, no es un rey humano. Le está prometiendo al verdadero rey eterno, que es al Mesías, que es a nuestro Señor Jesucristo. Jesús nace como hijo de David, pero su reinado es como hijo de Dios. Y aquí, hermanos, parece como que el reino prometido parece haberse retrasado, pero Dios continúa hablando a su pueblo con la esperanza de aquel rey que vendría. Y es ahora, hermanos, cuando nosotros llegamos a cuáles son aquellas profecías que dicen, valga la redundancia, los profetas acerca de la venida del Mesías. Vayan a Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14. Dice así, Isaías 7, 14. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Entramos ya aquí a todas aquellas profecías que anunciaban la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y desde una perspectiva profética y redentora, esta profecía apunta al nacimiento de Cristo, así como lo afirma Mateo 1, 22 al 23. El nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Y aquí lo que está declarando el profeta Isaías es que el niño prometido no vendría a ser un libertador político, no vendría a ser un general, un líder militar, sino que vendría a ser, Dios mismo que venía a morar en nosotros, a entrar en la historia de la humanidad. La virginidad de la que nos habla aquí el versículo subraya que la salvación no proviene del esfuerzo humano, sino que proviene de la iniciativa de Dios. Isaías 7:14 anuncia que Dios cumpliría su promesa de redención por medio de un nacimiento milagroso. Ese nacimiento culminaría en Cristo, porque Él vino a salvar a su pueblo del pecado y morar en ellos para siempre. Isaías 9:6, no vayan ahí, hermanos, pero Isaías 9:6 nos está profetizando acerca de aquel rey prometido que vendría a traernos luz. Los títulos que se refieren en este capítulo nos hablan de Cristo como el verdadero Dios, el verdadero Hijo de Dios que vendría a redimir a su pueblo. Miqueas capítulo 5, versículo 2 nos anuncia que el Mesías nacería en Belén. Un pueblo pequeño, insignificante a los ojos humanos, pero mostraba que la redención de Dios no se basa en la grandeza, sino en la humildad, en la gracia de Él. Estos tres ejemplos únicamente de profetas, hermanos, nos hablan acerca de cómo el nacimiento virginal de Cristo ya estaba anunciado 400 años antes de que Cristo viniera, de que su naturaleza iba a ser divina, a la vez que humana. Y también nos anunciaban del lugar específico donde nacía nuestro Señor Jesucristo cientos de años antes de que nuestro Señor llegara. Porque Dios gobierna incluso hasta los detalles geográficos específicos. Ese es nuestro Dios, hermano. Y culmina entonces este glorioso pasaje de redención con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7, acompáñenme ahí, hermanos. Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7, nos habla acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Dios, hermanos, usa decretos humanos y circunstancias humildes para llevar a su hijo al momento donde Él había determinado que naciera, el momento y el lugar donde Él había determinado en que el Señor naciera. Y el propósito de ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue el de salvar a la humanidad de los pecados. Es ahí entonces, hermanos, donde ya se culmina todo el plan redentor de Dios. Es ahí donde nosotros ya conocemos como la Navidad, pero no fue el inicio de la Navidad, fue la culminación de aquel proceso que se había iniciado y que se fue, nuestro Dios fue desvelándolo a través de todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos va enseñando acerca de ese plan redentor de Dios. Así que el pesebre solo se comprende correctamente a la luz de la redención. No podemos entender el nacimiento de Cristo, no podemos entender la Navidad si no la entendemos a la luz de la redención. Porque Cristo nació para salvar. Jesús no vino con la intención de mejorar al hombre, Jesús vino a salvarlo. Amados hermanos, y con esto concluyo, como iglesia reformada, entendemos y confesamos que la Navidad no nació de voluntad humana. La Navidad tampoco son tradiciones eclesiásticas ni costumbres culturales. La verdadera Navidad nació del decreto eterno de Dios establecido antes de la fundación del mundo y revelado por gracia en el huerto del Edén. Ahí fue donde se reveló por primera vez el anuncio de la Navidad. Cuando Adán cayó, el pacto de obras fue quebrado por el hombre, pero el pacto de gracia fue anunciado por Dios. El Señor no negoció con Adán. El Señor no negocia con el pecador. El Señor no pide cooperación humana. Él prometió soberanamente un redentor allí en el huerto del Edén, y allí comenzó la Navidad, no con celebración, sino con una promesa. No con una emoción, sino con una elección y una misericordia hacia cada uno de nosotros. A partir de ese momento, toda la historia redentora avanzó según el consejo inmutable de la voluntad de Dios. Cada profeta, cada pacto, cada sombra ceremonial, cada sacrificio proclamaban a Cristo, la simiente venidera. Y cuando el tiempo se cumplió, conforme al decreto eterno, el Hijo eterno de Dios asumió su verdadera humanidad, sin dejar de ser Dios, para cumplir aquella ley que Adán había quebrantado, y para que en Él, en Cristo, se cargara toda la maldición que nosotros merecíamos. En Belén no vemos un acto sentimental. En Belén vemos la encarnación del mediador del pacto. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. Aquel que nació bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. El pesebre apunta a la cruz, y la cruz confirma que la promesa dada por Dios en Edén no falló, hermanos. Dios no es hombre para que mienta. Lo que prometió hace 6,000 años en el huerto del Edén, lo cumplió en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él no miente. Por lo tanto, hermanos, la Navidad
no es el centro, la celebración de la Navidad no es el centro. Las convivencias, todo eso está bien, pero no es el centro de la Navidad. Cristo es el centro de la Navidad. Nosotros no celebramos una fecha en específico, nosotros celebramos una obra consumada, la obra de redención que Cristo hizo. Nosotros no exaltamos símbolos, ya lo vimos en el estudio de la mañana, no exaltamos símbolos. Proclamamos al Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y hoy, hermanos, afirmamos con reverencia que nuestra esperanza no descansa en una nostalgia religiosa, sino en la fidelidad de Dios del pacto, que prometió salvación cuando no había mérito alguno en el hombre que pudiera recibirla. Y si la Navidad comenzó en el Edén como una promesa de gracia, entonces hoy la celebramos nosotros no como un acto de superstición, sino como una confesión de fe en el Dios que cumple lo que promete. Así que, hermanos, no celebremos símbolos, no los celebramos nosotros símbolos, pero sí celebremos la obra redentora de Cristo, anunciada desde aquel momento en el Edén y consumada en aquella Navidad, en aquello que nosotros conocemos como Navidad, en la encarnación del verdadero Dios. Por tanto, hermanos, la respuesta a la pregunta que hicimos desde los estudios y con esta predicación, ¿podemos nosotros celebrar la Navidad? Sí, podemos celebrar la Navidad con libertad cristiana y discernimiento escritural. No con emoción, no con lo que nosotros creamos, con lo que la Escritura dice. No con tomar versículos fuera de contexto, lo que la Escritura nos marca. Tampoco debemos de imponerla como un mandato. Cada uno en su conciencia debe de saber cómo es su corazón ante Dios. No podemos tampoco condenarla para aquellos que la celebran. Debemos de celebrarla nosotros siempre y cuando Cristo sea el centro de esa celebración y no la carne, no la celebración del mundo. Que cada una de nuestras celebraciones reflejen gratitud, sobriedad y adoración, recordando entonces que el verdadero gozo no está en la fecha, sino en el Salvador prometido en el huerto del Edén y revelado en Belén. Así que, hermanos, celebremos no para agradar al mundo, sino para glorificar al Dios, a ese Dios que vino a salvarnos, a la gracia que vino cuando todo parecía perdido.